Ya hemos identificado las extrasístoles ventriculares derechas, izquierdas y hemos admitido ese pequeño comodín de las idioventriculares y ahora me gustaría que revisásemos la clasificación de las actividades ventriculares anormales según la frecuencia con que se producen. La primera clasificación es muy sencilla porque es la básica, la inicial, y es, bueno, tenemos extrasístole o extrasístoles o complejos prematuros, y es cuando hay actividades ventriculares anormales únicas, aisladas, se produce una con mayor o menor frecuencia, pero se produce solo una actividad ventricular anormal. La segunda categoría es cuando tenemos taquicardias. Una taquicardia ventricular, vamos a hablar de taquicardia ventricular, cuando hay tres o más extrasístoles ventriculares seguidas. Es decir, si yo tengo tres o cuatro o cinco o 14 extrasístoles ventriculares seguidas, hablaré de una taquicardia paroxística. Y por el contrario, si todo mi trazado, todo mi registro electrocardiográfico es una sucesión que no se detiene nunca de extrasístoles ventriculares, entonces hablaré de una taquicardia continua, taquicardia ventricular continua. Las dos categorías un poco más avanzadas en el caos, en el desorden de la actividad eléctrica ventricular, serían el flúter ventricular y la fibrilación ventricular, que ya son dos formas de parada cardíaca. En estos casos ya estamos hablando de una situación hemodinámica crítica. Si recopilamos y volvemos a la primera categoría de extrasístoles, ya habíamos visto que podemos clasificarlas según un punto donde se originan en extrasístole ventricular derecha, extrasístole ventricular izquierda y extrasístole idioventricular, que es una forma elegante de decir sé que es una extrasístole, un complejo prematuro, sé que está originado en los ventrículos, pero no soy capaz en este caso concreto de identificar el punto de los ventrículos en el que se ha producido esta extrasístole. También es interesante clasificar las extrasístoles en cuanto a la frecuencia de presentación y a la regularidad o la ritmicidad con que se presentan en un registro electrocardiográfico. Hablamos de extrasístoles simples o aisladas cuando solamente tengo una extrasístole. Es decir, en mi registro electrocardiográfico me aparece una con mayor o menor frecuencia, pero una aislada, separada de las demás y que no está precedida ni acompañada por ninguna otra extrasístole. Podemos hablar de parejas en el momento en que tenemos dos extrasístoles ventriculares seguidas, no muy cerca, ni casi a la vez, ni nada parecido, sino dos seguidas. Es decir, tengo la actividad sinusal que corresponda y repentinamente una extrasístole, otra extrasístole y vuelvo a la actividad sinusal. Así hablamos de parejas de extrasístoles ventriculares. También a las extrasístoles podemos ponerles ventriculares, por supuesto, podemos ponerles el apellido de multifocales o monofocales. ¿Esto qué quiere decir? Las monofocales es cuando todas las extrasístoles que yo observo en un registro electrocardiográfico, una, dos o 100, son todas iguales, tienen todas el mismo origen en un foco ventricular. Por el contrario, las multifocales o plurifocales son aquellas en las cuales en un mismo registro electrocardiográfico yo identifico extrasístoles ventriculares que nacen en distintas partes de los ventrículos. Sobre todo es muy fácil identificar si yo tengo extrasístoles ventriculares derechas y extrasístoles ventriculares izquierdas en un mismo registro electrocardiográfico. También podemos ponerle a las extrasístoles ventriculares el apellido de frecuentes. Aquí lo veremos en el vídeo correspondiente a los tratamientos, a la terapéutica, pero no hay un criterio claro y definido, internacional, indiscutible, de cuándo ponemos frecuentes y cuándo no ponemos frecuentes. 20 por minuto es frecuentes, menos de 20 es frecuentes, 10 por minuto es frecuentes, menos de 10 es frecuentes, 3 por minuto es frecuente, menos de 3 es frecuente, nadie parece ponerse de acuerdo. La realidad es que si ustedes multiplican 3 o 4 o 5 extrasístoles que se produzcan en un minuto, lo multiplican por 60 minutos que tiene una hora, por 24 horas que tiene el día, les va a aparecer varios miles de extrasístoles ventriculares diarios. Y eso probablemente ya es una cantidad suficiente como para clasificarlos como frecuentes. Entonces, si en un registro electrocardiográfico de apenas un minuto encuentro 3, 4, 5 extrasístoles,
es suficiente como para decir que son frecuentes. Además de las extrasístoles, puedo encontrar ritmos ventriculares. ¿Y qué son los ritmos ventriculares? Los ritmos son cuando yo tengo extrasístoles que se producen con una determinada regularidad y una determinada periodicidad. El primero de todos es muy facilito de explicar y de entender y de recordar, es el ritmo bigémino. El ritmo bigémino ventricular puede tener origen en el ventrículo derecho o en el ventrículo izquierdo. En ese sentido, los dos son similares en cuanto a consecuencias, gravedad y, por supuesto, pronóstico y tratamiento. Y en este caso, lo que voy a tener en el ritmo bigémino ventricular es una sucesión de ciclos sinusales y extrasístoles ventriculares. El ritmo trigémino ventricular supone que hay un ritmo en el cual me van a aparecer tres ciclos trigémino, tres ciclos que se repiten de forma regular. Esos tres ciclos pueden estar constituidos por dos ciclos sinusales y una extrasístole ventricular, dos ciclos sinusales y una extrasístole ventricular, dos ciclos sinusales y una extrasístole ventricular, o bien puede estar constituido por una actividad sinusal y dos extrasístoles ventriculares. Y estos tres ciclos se repiten regularmente. Sinusal, dos extrasístoles, sinusal, dos extrasístoles, sinusal, dos extrasístoles. La siguiente categoría, y ya es la última, de ritmos ventriculares sería el ritmo tetragémino. El ritmo tetragémino supone, o cuatrigémino, supone que hay cuatro ciclos que se repiten de forma regular. En teoría podríamos tener tres ciclos sinusales y una extrasístole ventricular, tres sinusales y una ventricular, tres sinusales y una ventricular, y así sucesivamente, o bien tendríamos la otra variedad, como hemos visto en el trigémino, que es uno sinusal y tres extrasístoles, uno sinusal y tres extrasístoles. Veremos que esto realmente no es así, pero ahora les explico en detalle porque se trata solo de una cuestión de semántica, de nombres. El ritmo bigémino ventricular, verán, vamos a ver ejemplos de todos estos ritmos a lo largo de los distintos vídeos. Pero aquí me he permitido hacer una pequeña trampa, una licencia didáctica, y es que tomando este electrocardiograma de aquí debajo, en el que veo un ritmo sinusal con una sola extrasístole ventricular izquierda aislada, lo que voy a hacer es una composición con este registro de manera que podamos revisar en las mismas condiciones, con la misma morfología, estos ritmos ventriculares. Verán, aquí lo que tengo aquí arriba es un ritmo ventricular izquierdo y lo que tengo es, al ser bigémino, voy a tener dos ciclos que se repiten regularmente. Aquí no hay ninguna posibilidad más que una, y es sinusal extrasístole, sinusal extrasístole, sinusal extrasístole, y lo ven en el registro. Aquí tengo el primero de los ciclos, es un ciclo sinusal, el segundo una extrasístole ventricular izquierda, después repito sinusal, extrasístole izquierda, sinusal, extrasístole ventricular izquierda, y así sucesivamente. Es un ritmo bigémino ventricular izquierdo. El ritmo trigémino, hemos dicho que se trata de tres ciclos que se repiten regularmente y que admite dos variaciones. La primera sería el sinusal, en el cual tenemos dos actividades sinusales, como están viendo aquí, seguidas de una extrasístole ventricular, en este caso izquierda. Podría ser un ritmo trigémino ventricular derecho. El ejemplo es con los izquierdos para que todos los ritmos sean iguales y tenemos dos sinusales extrasístole ventricular izquierda, dos sinusales extrasístole ventricular izquierda y así sucesivamente. Tengan en cuenta que en este ciclo o en este ritmo, aunque sea trigémino, la sensación es que es un paso más y es peor que el anterior y la realidad no es así. En el bigémino, en el anterior, hay dos ciclos, uno bueno y uno malo, uno sinusal y uno ventricular, uno correcto y otro que no tiene los efectos hemodinámicos deseables. Explíquenlo como quieran, pero la realidad es que el 50% de las actividades eléctricas del corazón son extrasístoles ventriculares. Por el contrario, en este ritmo trigémino ventricular, lo que tenemos es que el 33% de las actividades eléctricas del corazón son extrasístoles ventriculares. No es que sea bueno, por supuesto que no lo es, pero entre que el 33% sean extrasístoles
o en el bigémino, que el 50% son extrasístoles, el trigémino sinusal es un poco menos malo que el bigémino. La otra variedad del trigémino ventricular sería exactamente igual, tres ciclos que se repiten de forma regular, pero en este caso tenemos el primero sinusal, dos extrasístoles, una pareja de extrasístoles ventriculares izquierdas. Y esto se repite regularmente. Sinusal 2, sinusal 2, sinusal 2. Fíjense que este ritmo trigémino supone que el 66% de las actividades eléctricas del corazón son extrasístoles ventriculares, con lo cual este ritmo trigémino es peor que el bigémino, que a su vez es peor que el trigémino sinusal. Se ve claramente y lo que tenemos es, aquí tienen un primer ciclo de origen sinusal, seguido de una extrasístole ventricular izquierda, la segunda, volvemos a sinusal, una y dos extrasístoles ventriculares izquierdas, volvemos a sinusal, una y dos extrasístoles ventriculares izquierdas. Resulta sencillo de identificar y no es más que poner nombres a este orden de la frecuencia de presentación de extrasístoles ventriculares. El siguiente paso, el tercer escalón en los ritmos ventriculares, sería el ritmo tetragémino o cuadrigémino. Aquí tetragémino o cuadrigémino son 4 ciclos que se van repitiendo de forma regular. La primera posibilidad sería 3 ciclos sinusales seguidos de una extrasístole ventricular. 3 sinusales, una extrasístole, 3 sinusales, una extrasístole. Por mucho que se llame tetragémino o cuadrigémino, supone que el 25% de las actividades eléctricas del corazón son de origen ectópico, son de origen ventricular. Por supuesto que no es bueno, que tener un 25% de actividades anormales claramente supone un grave problema hemodinámico, pero siempre es mejor un 25 que un 33, un 33 es mejor que un 50 y un 50 es mejor que un 66. De manera que bigémino, trigémino y cuatrigémino no van en el mismo orden en cuanto a la gravedad o las consecuencias hemodinámicas. Este ritmo tetragémino, igual que teníamos dos variedades del trigémino, podríamos considerarlo también al revés. Podríamos considerar que el tetragémino o cuadrigémino sería cuando tengo una actividad sinusal y tres extrasístoles, una sinusal y tres extrasístoles, y así sucesivamente. Esto claramente se puede producir, puede existir este ritmo, podemos tener este registro electrocardiográfico, pero no se llama tetragémino ventricular, ni cuadrigémino ventricular, ni nada parecido, porque hemos dicho al principio que consideramos que una taquicardia ventricular es cuando se producen tres o más extrasístoles seguidas. Cuando aquí tengo tres extrasístoles ventriculares izquierdas, ya es una taquicardia ventricular izquierda. Como no es permanente, sino que vuelve a desaparecer después de estos tres ciclos y aparece un ritmo sinusal, que desaparece rápidamente para presentar una nueva taquicardia ventricular, que pasa a ser sinusal, que desaparece rápidamente para una nueva taquicardia ventricular, aquí lo que tendríamos son fases o periodos o salvas o descargas, como quieran llamarlo, de taquicardia ventricular izquierda paroxística. De tal manera que aunque el ritmo exista y tengamos este electrocardiograma delante, el nombre correcto, la definición, no es de ritmo tetragémino ventricular, sino de taquicardia ventricular izquierda paroxística frecuente, en descargas frecuentes, salvas frecuentes. Pongan el apellido como les parezca más elegante o como les parezca más claro, pero no es correcto denominarlo ritmo tetragémino. Esto puede existir y simplemente el nombre es lo que tenemos que adaptar a este registro electrocardiográfico. Como les decía, la clasificación de extrasístoles en parejas, extrasístoles frecuentes, ritmos ventriculares y si seguimos avanzando entramos en las taquicardias ventriculares. Taquicardia ventricular que son una sucesión o que es una sucesión de tres o más extrasístoles ventriculares seguidos y que puede ser paroxística si son 3 o 5 o 7 o 12 o 21, pero tiene un principio y un final en un registro electrocardiográfico. Digamos que es, entre comillas, un ataque de taquicardia ventricular que empieza solo y termina solo. Por el contrario, si todo mi registro electrocardiográfico es una sucesión inacabable de extrasístoles ventriculares, lo que hablo es de una taquicardia ventricular continua o sostenida.
puedo ver un principio, tal vez por simple azar o por simple casualidad, se inicia cuando yo estoy registrando el electrocardiograma, pero no puedo ver el final. Tampoco voy a estar 3 horas esperando a ver si termina o no termina, porque supone una urgencia médica grave y peligrosa para la vida del paciente, de tal manera que si yo tengo un registro razonable, el registro normal que tomaría en cualquier otro paciente, y es toda una sucesión de extrasístoles ventriculares, lo considero una taquicardia ventricular continua. Por supuesto que las taquicardias ventriculares, ya sean paroxísticas o ya sean continuas, se pueden clasificar a su vez en derechas o izquierdas, de tal manera que yo tengo taquicardia ventricular derecha paroxística, taquicardia ventricular izquierda paroxística y así sucesivamente. Voy poniendo apellidos para hacer subclasificaciones en estas arritmias. Estas subclasificaciones, aparte de clarificar el informe y de facilitar la comunicación, más que con los tutores o con los propietarios, entre veterinarios, de mira, tengo esto, tengo aquello, cómo hago esto, cómo manejo el siguiente problema, pero además de eso nos facilita una cierta clasificación, un cierto orden a la hora de tomar decisiones terapéuticas, como veremos un poco más adelante. Pasando de las taquicardias, avanzando en el, como les decía al principio, en el desorden, en el caos de la actividad eléctrica ventricular, nos vamos a encontrar o nos podemos encontrar el flúter ventricular, que a su vez el flúter tiene una pequeña variación, que es la torsión de puntas, también la veremos con detalle, y el flúter ventricular puramente dicho, y la fibrilación ventricular. Algunos autores quieren o pretenden hacer una detallada y pormenorizada clasificación del flúter y la fibrilación ventricular y hablan de torsión de puntas, flúter ventricular, fibrilación ventricular de ondas grandes, fibrilación ventricular de ondas pequeñas. Otros autores olvidan esta clasificación o no le prestan mayor importancia y simplemente hablan de flúter y de fibrilación ventricular. En cualquier caso, tengan en cuenta que el flúter y la fibrilación ventricular con o sin subcategorías y con o sin subclasificaciones, son una forma de parada cardíaca. De tal manera que hacer una clasificación interna dentro de los tipos de fibrilación o dentro de los tipos de flúter no me ayuda a la toma de decisiones ni a establecer un pronóstico o una terapéutica porque vale en grupo todo el paquete de flúter ventricular con o sin apellidos y junto y fibrilación ventricular con o sin apellidos, va todo en la misma caja, mismas consecuencias hemodinámicas, mismo tratamiento y el mismo pronóstico en todos los casos. El último paso final de la actividad eléctrica ventricular caótica sería cuando ya no hay actividad eléctrica de ningún tipo, que sería la asistolia o la asístole ventricular. Normalmente la asistolia o la asístole ventricular se asocia, se une a la asístole cardíaca, se detiene toda la actividad eléctrica del corazón y en consecuencia la actividad mecánica, la actividad muscular del corazón y por supuesto que la asístole entra junto con la fibrilación ventricular y el flúter ventricular en la categoría de parada cardíaca. Con esto hemos visto otro escalón o otro paso en la clasificación de las arritmias ventriculares de tal manera que podamos enfrentarnos a ellas en la terapéutica o en el tratamiento. Eso lo vamos a ir viendo despacito, del mismo modo que veremos ejemplos y algunos casos especiales de estas arritmias en los siguientes vídeos. Gracias.